Bueno, pues chicos, entonces vamos a hablar sobre la estructura del sistema circulatorio en términos generales para todo tipo de ser vivo. En realidad, tenemos tres tipos de circulación. Circulación de los invertebrados y circulación de los vertebrados. Cuando estamos hablando de animales vertebrados, está incluidos los cuadrúpedos, ¿no? Estamos hablando como, por ejemplo, los peces, las aves, ¿no? Los reptiles. Todos ellos tienen un sistema esquelético y eso le permite que todo su sistema tenga un determinado armazón. Y eso se le llama animales tipo vertebrados. Y los animales invertebrados tienen un exoesqueleto, tiene tejidos sólidos, en el cual le permite al ser vivo invertebrado mantener una posición, mantener una simetría o mantener simplemente la forma. Y eso hace que le permite desplazarse de un lugar a otro, como también volar, ¿no? Ese es otro tipo de término cuando usa el sistema aéreo en el cual le permite desplazarse de un punto a otro. Bueno, en este caso nosotros les digo que estamos gobernados por esos dos tipos, ¿no? Vertebrados y animales invertebrados. Y el hombre se ha visto necesidad de poder estudiar todos esos tipos de animales, ¿no? Y muchos de ellos tienen funciones importantes, ¿no? Este sistema que vamos a estudiar, que es el sistema circulatorio, vamos a comparar el sistema de los vertebrados y de los sistemas invertebrados, ¿no? Entonces, vamos a comparar. Como le dije, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre esos tipos de seres vivos. Por lo general, los vertebrados, como ya les indiqué, abarcan los cuadrúpedos, los mamíferos, ¿no? Todos que tienen una consistencia ósea. Su fluido que es importante dentro de la circulación, es la sangre, ¿no? Eso es en los vertebrados. Y los invertebrados también tienen su sangre, pero no es igual a la de los mamíferos o de los vertebrados. Este tipo de sangre por lo general es color azulado, otro es color azulado verdoso. O sea, son diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, un gusano. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de conocer la sangre del gusano. Todos ellos, en la mayoría insectos, tienen este fluido. Su sangre es así. Su elemento principal es el cobre. El cobre es el que le permite tener una buena irrigación. Mientras en los mamíferos, para este caso, perdón, los vertebrados, está la sangre, ¿no? Entonces, eso tenemos que tratar de diferenciar uno con respecto al otro, ¿ya? Entonces, quedó claro que hay dos grupos, los vertebrados y los invertebrados. Ahora, dentro de los vertebrados vamos a ver qué tipo de circulación es. Eso lo vamos a detallar en estos mismos momentos. Primero vamos a hablar sobre el sistema circulatorio. El sistema circulatorio. Vamos a generalizar el sistema circulatorio. Ah, bueno, el sistema circulatorio tiene diferentes tipos de componentes, ¿no? Vamos a hablar de esos componentes.
Cuando yo digo componentes, estoy refiriendo los accesorios que participan en el sistema circulatorio. ¿Cuál es el accesorio principal o la componente principal del sistema circulatorio? ¿Cuál sería? A ver, ¿quién me indica? ¿Cuál es el componente principal en el sistema circulatorio? ¿Cuál sería? El corazón. El corazón, ¿no? Pero en este caso, nosotros vamos a considerar como una bomba. Una bomba. Qué bonito es la naturaleza, qué bonito es la vida cuando nosotros tenemos un sistema tan organizado en el cual nuestra componente orgánica, o sea, nuestra materia orgánica, puede durar muchos años. Imagínense, un pedazo de fierro, ¿no? Para que dure 50 años, 60 años, se deteriora y se echa a perder. Pero un ser vivo, por ejemplo, en las personas, tiene un promedio de 60 años, 80 años, y hay personas que llegan a 100 años. Imagínense cómo es el tipo de sobrevivencia que ellos tienen. Y en este caso vamos a verificar cómo la bomba, ¿no? A comparación de nuestras casas, ¿no? Nuestra casa, no sé si ustedes vivirán en el tercer piso, cuarto piso, qué sé, ¿no? Y abajo en la parte inferior hay una bomba, ¿no? Esa bomba permite impulsar un fluido llamado agua. Y el agua es importante para la consistencia de las personas, ¿no? Entonces, así como la bomba que ustedes conocen en casa, en los edificios, también el ser vivo también tiene una bomba. Y esa bomba le permite impulsar, el fluido a los diferentes tipos de las partes de nuestro cuerpo. Entonces, en este caso, vamos a considerar el corazón. El corazón. Bueno, les digo que el corazón tiene diferentes estructuras con respecto a los organismos. Por ejemplo, en el humano, tiene dos aurículas y dos ventrículos. Dos aurículas y dos ventrículos. Hay seres vivos que no lo tienen. Hay unos que tienen una aurícula. Hay otros que tienen un ventrículo. Hay otros que tienen un solo ventrículo. Y eso va a variar de acuerdo al tipo de ser vivo. Llámese acuático o terrestre, ¿no? Aves, ¿no? Los anfibios. Cada uno va a variar al tipo de la estructura interna del corazón. Y nosotros sabemos que para el hombre existen dos tipos de circulación. Una circulación superior y una circulación inferior. O también le dicen circuito menor y también le dicen circuito mayor, ¿no? Entonces, eso se debe a que la sangre va a pasar de un lugar a otro. Por ejemplo, del corazón, ¿qué viene? La sangre oxigenada. La sangre oxigenada mediante la respiración. Todos los seres humanos, o mejor dicho, todos los seres vivos dependen de la respiración. Mamíferos, aves, todos ellos captan el oxígeno. Captan el oxígeno. Llega la sangre, en este caso, el oxígeno se encuentra ¿en dónde? ¿En la arteria o en la vena? A ver, ¿quién me dice? La sangre oxigenada, ¿dónde se encuentra? ¿En la arteria o en la vena? Hay dos tipos de circuitos, ¿no? Uno que es para las venas y otro que son para las arterias. O sea, son dos
elementos vasculares. Yo les pregunto, uno que es la vena y uno que es la arteria, ¿cuál de los dos contiene la sangre oxigenada? A ver, ¿quién me dice? Por acá, Romero, arteria, muy bien. La arteria es un elemento vascular en el cual contiene el oxígeno. Es una arteria que tiene la sangre limpia, oxigenada. Y su color es un rojo brillante. El color de la sangre arterial es un color rojo brillante. Y cuando pasa la sangre, perdón, cuando pasa conecta la arteria al corazón, llegan las aurículas. En las aurículas la sangre pasa a los ventrículos. Pero cuando pasa a los ventrículos, automáticamente las aurículas se cierran. Se cierran. Cuando toda la sangre acumulada se encuentra en los ventrículos, lo único que hace es como la sangre. A ver, ¿cómo les digo? Es casi parecido cuando una persona va a lanzar una piedra. Cuando una persona va a lanzar una piedra, ¿qué hace? ¿No? Cuando va a lanzar la piedra, ¿no? Por ejemplo, la piedra, no lo va a lanzar así, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hacer un impulso. Y ese impulso le permite tener una fuerza de tal manera que se logre lanzar. Así es parecido. El corazón lo que hace es contraerse. Cuando el corazón se contrae, esto se cierra. Y cuando la sangre se acumula en la parte inferior, que se llama ventrículos, entonces, ¿qué hace? Las impulsa. Cuando las impulsa, ¿no? Cuando las impulsa, va a los diferentes tejidos. Por ejemplo, puede irse a los pulmones, puede irse hablemos al hígado, puede irse a todas las extremidades superiores, las inferiores, o sea, a todos los diferentes tipos de tejido. Cuando la sangre arterial ingresa a un tejido, por ejemplo, hablemos del hígado. Por ejemplo, tenemos el hígado, ¿no es cierto? Ingresa la sangre arterial. La sangre arterial, o sea, la sangre con oxígeno. Lo único que hace es irrigar todo este órgano llamado hígado, ¿no? Irriga esta sangre. Y luego, una vez que ingresa, lo único que hace es el oxígeno, vaciar el oxígeno y va a ingresar, ¿qué cosa? Va a ingresar el CO2, o sea, el anhídrido carbónico. O sea, mejor dicho, la sangre arterial llega a un órgano, por ejemplo el hígado, ¿no? Lo único que hace es depositar el oxígeno, porque necesita los tejidos, necesitan para su metabolismo. Y luego el CO2 proveniente del mismo metabolismo, lo único que hace es entregarle, le entrega. Es como que si a mí alguien me da algo y a cambio de eso yo le entrego otra cosa, ¿no es cierto? Para que se lo lleve. Así casi parecido. La sangre arterial llega al hígado, deposita el oxígeno y ahí nomás el hígado le entrega el anhídrido carbónico. Y el anhídrido carbónico sale por otra vía. Sale por otra vía. Pregunta, cuando sale la sangre del hígado, en este caso, ¿cómo sale? ¿Como arteria o como vena? A ver, ¿quién me responde? ¿Cómo sería? ¿Cómo saldría? A ver, respondan chicos, respondan. Estoy poniendo notas, ¿ah? ¿Como arteria? No, como arteria no. ¿Cómo? A ver, por acá me contestaron, Zamora, vena, muy bien. Como vena. ¿Por qué?
yo les dije, cuando la sangre ingresa como arteria. ¿Qué hace? El oxígeno lo deposita, lo deja allí, el oxígeno lo deja allí, y luego recoge. ¿Qué recoge? El CO2. Y el CO2 sale del hígado, pero ya no sale como arteria, sale como vena, ¿no? En este caso es el CO2. Ya no va a contener oxígeno, ya no, sino ahora va a contener el dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono es el que sale y luego retorna al corazón, retorna. Y entonces llega, para este caso, llega en este caso a los ventrículos, perdón, a las aurículas, ingresa y a partir de ello impulsa nuevamente. La sangre venosa lo impulsa. ¿Pero a dónde lo impulsa? Lo impulsa hacia una vena que se dirige a los pulmones. Y en los pulmones, ¿qué pasa ahí? La sangre venosa que es recogida por los diferentes tipos de órganos son expulsados al medio externo mediante la respiración. O sea, mejor dicho, las personas o los seres vivos o los mamíferos, hablemos así, los mamíferos, cuando absorben el aire, lo único que están absorbiendo es el oxígeno. Pero cuando las elimina el aire, ¿no? O sea, las bota el aire, ese aire que expulsa es dióxido de carbono. Ya no es oxígeno, porque ya es un tipo de aire ya contaminado. Por eso que es importante siempre mantener en nuestros medios las ventanas abiertas. Claro, Perdón, ahorita en este tipo de necesito frío, perdón. siempre es bueno mantener un cierto tiempo. Después volverlas a cerrar por el tema de la frialdad, ¿no? Que puede traer enfermedades. Pero sí es bueno. Profesor, Sí, te escucho. profesor, perdón, necesito apagar mi cámara un momento, por favor. Ya, no te preocupes, sigue nomás. Yo le decía, siempre es bueno mantener ventiladas tu habitación, tu dormitorio, tu casa, mantener un cierto tiempo ventilado, ya después ya lo puedes cerrar. ¿Para qué? Para que haya un acondicionamiento dentro de la parte interior, porque si esto se mantiene cerrado, lo único que haces es prácticamente absorber ya no oxígeno, sino vas a absorber el dióxido de carbono, que eso a la larga te puede ocasionar algún problema o una enfermedad respiratoria. Y eso sí es importante. Entonces, la bomba tiene ese tipo de característica. ¿Ya, chicos? A ver si alguien le toma una captura. A ver, el que desea puede tomar una captura. Me avisan, chicos, que necesito la pizarra. ¿Ya? Me avisan. Ya, chicos, voy a borrar, ¿ya? Ya, hay otros seres vivos, chicos, acá, por favor. Hay otros seres vivos que su respiración no es por el corazón, es simplemente por contracciones. Por contracciones. O sea, ¿qué significa? Hablemos, por ejemplo, el gusano. El gusano, hablemos así. Ahí está, le ponemos sus ojitos, ahí está. No mucho tampoco, pues, ya. Un gusano, por ejemplo. El gusano, por contracción, absorbe el oxígeno. Hay seres vivos
que no es necesario un sistema vascular. O sea, cuando yo hablo de sistema vascular, me refiero a las arterias, las venas, ¿no? Estos tipos de seres vivos lo hacen a través de su revestimiento epitelial. O sea, quiere decir que el oxígeno las absorbe en el sistema tisular, ¿no? En el sistema tisular. Entonces las absorbe y una vez que el oxígeno llega a sus tejidos, entonces este ser vivo, por contracción, ¿no? Por contracción, logra irradiar todo el oxígeno durante los diferentes tipos de tejidos, ¿no? Todos los tejidos que forman parte, eso los alimenta. Entonces, ¿qué hace? El gusano, por el mecanismo de la contracción, está impulsando el oxígeno que ingresa a través del sistema epitelial. Y estos, a la vez, reciben y depuran el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Entonces, de esa manera, es un sistema directo. Ya ahorita vamos a hablar sobre los tipos de circulación. ¿Ya, chicos? Vamos a hablar cuáles son los elementos o cómo es el mecanismo que se manifiesta en la circulación. Vamos a hablar ahora de los vasos. Tipos de vasos. Los vasos. Bueno, hay varios tipos de vasos, ¿no? Entre ellos tenemos las arterias, tenemos las venas, ¿no es cierto? Las arterias, tenemos las venas, tenemos los capilares, ¿no? Serían los capilares. Y por último, en este caso tenemos los conductos linfáticos. Conductos linfáticos. Esos son los tipos de conductos o sistemas tipo vascular. En las arterias, ¿qué tipo de sangre es? ¿Pura o impura? ¿Qué tipo de sangre es? ¿Pura? Pura. Si es pura, ¿qué contiene? ¿Qué contiene? Si es pura, está bien, verdadero. Pero ¿qué contiene entonces? ¿Qué contiene la arteria? Sangre oxigenada. Claro, o sea, el oxígeno. Ellos llevan el oxígeno. Claro que obviamente contiene otras componentes, como por ejemplo, ¿no? Las moléculas globulares, o sea, mejor dicho, el elemento hierro. El hierro es la que forma parte de la hemoglobina de la sangre. Ese tipo de hemoglobina es la cantidad de hierro que contiene dentro de la irrigación sanguínea. Y aparte del hierro, hay más. Tenemos como, por ejemplo, tenemos los nutrientes, ¿no? Tenemos también vitaminas, tenemos hormonas. En nuestra sangre también circulan las hormonas, circula también el ADN, circula también las enzimas. O sea, todo ello forma parte de las arterias y de las venas. ¿Y en las venas qué circula? ¿Qué circularía en las venas? ¿Qué circula en las venas? A ver, por acá, ¿qué me ponen? ¿Oxígeno? Ah, la sangre impura. Cuando hablamos de sangre impura, estamos hablando del dióxido de carbono, ¿no es cierto? Las arterias
se caracteriza por tener un color rojo brillante. Y las venas tienen un color rojo oscuro. Rojo oscuro. O sea, cuando tú veas a un ser vivo que se está desangrando, y si ves que la sangre es un color bien rojizo claro, entonces significa que tiene ruptura arterial. En cambio, si la sangre es oscura, la que está desangrándose, ¿no? Es sangre impura, lo que contiene es, o mejor dicho, la ruptura ha sido por las venas. Entonces, eso nosotros tenemos que aprender eso. Y los capilares, ¿qué son? Son también conductos, pero son refinos. O sea, son unos conductos tan finos que su diámetro está por debajo de los Armstrong. O sea, son finos. Y esos capilares sirven para revestir el organismo. O sea, reviste al organismo, al órgano, ¿no? Por ejemplo, al mismo corazón, reviste a los riñones, reviste a todos los tejidos de la piel, reviste nuestro cerebro. O sea, hay unos como, no sé si ustedes habrán notado, si han visto a un animal, ¿no? Que tenga sus órganos, han visto unas líneas delgaditas, color rojo. Hay otras que tienen color medio azulado, ¿no? Lo que son rojos son los capilares, capilares tipo arteria, o sea, circula la sangre oxigenada. Y si los capilares son oscuros, entonces por ahí está ingresando la sangre que está toxificada. Entonces, así se caracterizan los capilares. Los capilares son los que conectan hacia los tipos de órganos, mientras las arterias y las venas son los conductos que atraviesan todo nuestro cuerpo. Los conductos linfáticos son conductos en el cual circula proteínas, circula ahí el suero, ¿no? Vamos a poner acá, circula el suero. ¿Qué cosa es el suero? El suero es una sustancia que le permite irrigar a todo diferentes tipos de nuestro órgano para lubricar los tejidos. Es importante que los tejidos puedan tener una buena lubricación y no puedan tener ese roce. A ese roce que nosotros le llamamos fricción. Cuando hay una fricción, ahí sí tenemos problemas, ¿no? Entonces es necesario siempre los conductos linfáticos. Los conductos linfáticos son sustancias que irrigan a los diferentes tipos de tejidos para que puedan en sí tener una buena lubricación entre diferentes tipos de órganos. Por eso ustedes habrán visto que cuando la sangre se deposita en un depósito, al fondo se ve la sustancia sangre color roja y arriba hay un líquido parecido al agua, ¿no? Hay un líquido encima, transparente, medio amarillento. Entonces, esa es la sustancia que yo les digo y tiene muchas proteínas. Chicos, se nos va el Zoom, volvemos a las 9:20. ¿Ya, chicos?